Hola, voy a hablarles un poquito de cómo empecé yo a leer novelas cuando era niño, qué novelistas me interesaron entonces, qué novelistas me interesaron y qué obras en la adolescencia y actualmente a qué autores prefiero. Agradecemos a esta librería de paso estupenda que se llama La Niña Oscura, a Max Ramos, a Emiliano, que nos hayan abierto sus puertas. Eh, Cuando yo era niño, pues empecé con novelas para público infantil. eh, Incluso leí también algunas novelas clásicas, nada más que en versión infantil, que no, obviamente no era la novela tal cual. Por ejemplo, el caso del Quijote. Tuvieron que pasar muchos años para que leyera yo el Quijote en su versión original. La novela que escribió realmente Miguel de Cervantes Saavedra. Eso lo hice ya en la universidad. Y, y bueno, digamos que soy como mucha gente un apasionado lector del Quijote. La he leído completa, desde las primeras páginas hasta las últimas, en tres ocasiones. La primera cuando era estudiante de comunicación, la segunda cuando estuve en Madrid estudiando un posgrado y la última años después de regresar de Madrid. Y espero leerla en una cuarta ocasión antes de pasar a, a otra dimensión. Eh, de niño leía novelas pues de Julio Verne, de Salgari, alguna de Mark Twain. Recuerdo una que se llamaba de Julio Verne que se llamaba Las vicisitudes de un chino en China, muy interesante desde el título. Eh, y leí seguramente, porque conservo el libro, La isla del tesoro de Robert Louis Stevenson. Años después asistí a una conferencia del escritor colombiano y gran lector Álvaro Mutis, y también escritor muy notable. Y Álvaro Mutis comentó, entre otras cosas, que en su opinión la mejor novela de todos los tiempos era La isla del tesoro de Stevenson. La busqué entre mis libros, la releí y no sé si sea la mejor, pero sí es una novela realmente extraordinaria, desde que te atrapa, desde que empieza la novela, cuando habla de aquella posada donde había un viejo capitán con un ojo tapado, con una pata de palo, y todo lo que sucede en la novela. Realmente es espléndida, pero no sé si sea la mejor que se ha escrito en todos los tiempos. Hay otras que compiten con ella, como por ejemplo Guerra y Paz de León Tolstoy. Me parece una novela impecable, no obstante que es tan larga. Está dividida en partes y cada parte en capítulo y cada capítulo en fragmentos. Y tiene una velocidad. No tiene desperdicio esa novela a pesar de ser tan larga y no es difícil de leer. Lo único es que sí hay que emplear varias horas y días y probablemente semanas para ello. Tiempo después, hablando de Tolstoy, releí Ana Karenina porque en una primera lectura realmente no la puedo considerar como tal porque la leí como a saltos, era una época de mi vida en que no tenía la paciencia para ponerme a leer una novela que requiere su tiempo. Y no fue sino hasta hace pocos años que la leí completa en una nueva edición y realmente me pareció tan fascinante como Guerra y Paz. Eh, pero de los autores que ya estando yo en la adolescencia y un poquito después, cuando empecé yo a escribir, aunque tengo escritos de mi infancia y de mi adolescencia, realmente empecé a escribir a los 18 años, ya en serio, y a partir de ahí pues hasta la actualidad. Yo no sabía realmente qué autores había que leer, porque mi familia no es que estuviera muy interesada en la literatura. ¿No? Los profesores que tuve secundaria, en preparatoria, pues eran maestros normalistas que les tocó dar esa materia como les pudo haber tocado dar cualquier otra.
no es que supieran mucho de literatura. Entonces tuve que descubrir para mí a algunos autores. Entonces recuerdo, por ejemplo, que cuando yo estudiaba por error la carrera de ingeniero en sistemas computacionales, fui a la biblioteca del Tecnológico de Monterrey, que sobre todo tenía libros técnicos para las ingenierías que ahí se imparten, pero había un rincón donde había algunos libros de literatura y de filosofía que alguien había donado a la biblioteca. Entonces recuerdo que me llamaron mucho la atención, en primer lugar, un libro de filosofía que se llama Elogio de la Locura, de Erasmo de Rotterdam, y yo me pregunté, bueno, ¿cómo un filósofo puede elogiar en serio la locura? Ese libro fue el primero que leí de los que estaban ahí. Pero después me metí a los estantes de literatura y me encontré con La muerte tiene permiso, de Edmundo Valadez. Me interesó desde el título y el cuento pues es muy bueno. No sabía que años después iba yo a conocer en persona a Edmundo Valadez y hasta alguna vez me iba a ir de parranda con él. Después me encontré ahí en un libro que se llama El llano en llamas, de un tal Juan Rulfo. No tenía idea yo de quién era ese autor, no, jamás lo había oído mencionar, pero los cuentos me interesaron muchísimo. El primer cuento que leí fue Macario. Rápidamente pedí prestado el libro y me lo llevé a mi cuarto de estudiante, que compartía con un estudiante de agricultura, que además cantaba canciones norteñas y tenía un cassette. Puso el cassette esa noche para escuchar las canciones interpretadas por él mismo, y al ritmo de esas canciones norteñas yo leí los cuentos del Llano en Llamas.